Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema de reflexión, de mucha reflexión, para todos los que conocemos las Escrituras, que tenemos nuestra atención en el cumplimiento profético de la palabra de Dios y que esperamos la venida del Señor Jesucristo. El tema lleva por título El clamor de medianoche. Y para entrar en ese tema solo quiero leer Mateo 25:6, aunque el tema lo encontramos completo en Mateo 25, versículo 1 al 13. Pero leamos Mateo 25:6, que dice: Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Jesús utilizó la parábola de las 10 vírgenes para advertirnos que su venida inminente puede ocurrir en cualquier momento, y que por lo tanto debemos estar preparados en todo tiempo para lo que ha de manifestarse, porque lo que sigue luego del rapto de la iglesia, luego de su venida, son los tiempos más tenebrosos, terribles que jamás el hombre ha imaginado, y por haberle dado la espalda al Señor tendrá que vivir. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí velad y orad, esta palabra viene del griego blepo, que significa mirar, y de la palabra griega agrupneo, que significa abstenerse de dormir. Este verbo griego se utiliza para referirse a un guardián nocturno, y el guardián nocturno, por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, tenía que estar más alerta que el guardián diurno. Esta palabra da a entender renunciar al sueño para evitar que el enemigo invada la ciudad, invada el terreno, el territorio. Entonces, y guardia proviene del hebreo shamar, que significa guardar, observar, vigilar. Ahora, ya conceptualizado el término velar, y entendemos lo que significa estar en guardia, estar velando, meditando cuidadosamente en esta parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13, noté varias cosas que es de suma importancia que consideremos los que estamos esperando la venida del Señor, es decir, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. La palabra parábola significa algo que se coloca al lado de otra cosa, es como un paralelismo. Las parábolas que utilizó el Señor Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con la finalidad de resaltar una verdad espiritual. Retóricamente, parábola es una comparación o una semejanza de algo. Esta parábola de las 10 vírgenes nos debe poner en alerta en los siguientes puntos que les voy a citar. Primero, dice: pero tardándose el novio. Esto nos dice que el novio puede tardar. En este caso, una virtud que debemos tener y practicar y ejercitar es la paciencia. Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré. Y el Señor, sabiendo lo importante que es para sus seguidores la paciencia, nos dijo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y fíjense que todo estaba preparado para las bodas. Estaban las vírgenes, el aceite, las lámparas. Todo estaba ready para la venida del Señor, para la llegada del novio. Pero dice que cabecearon todas y se durmieron. Y yo veo esto más serio de lo que muchos cristianos lo miran. Las 10 vírgenes
representan, como todos lo saben, a la iglesia de Jesucristo. Y el Señor en esta parábola nos describe claramente a una iglesia durmiente que la rindió el cansancio. Y lo grave es que se durmieron justamente antes de que el novio regresara por ellas. Mire, son más de 2000 años que se está anunciando la venida del Señor por su iglesia. Y durante esos 2000 años, la iglesia ha estado en constante batalla contra el diablo, sus demonios y un mundo diseñado para que los cristianos no puedan vivir tranquilos en esta tierra. Muchos han cabeceado por causa de las persecuciones, por las escaseces, por las limitaciones, por causa del sufrimiento que conlleva ser un discípulo de Jesucristo. Y es que, como dicen los mismos inconversos, ustedes tienen años diciendo que Jesucristo viene y aún no ha llegado, aún no ha regresado. Esta aparente tardanza del Señor ha provocado, tengo que decirlo con dolor, negligencia, indiferencia en muchos cristianos, y el olor y el sabor de las vanidades de este mundo los han hecho caer en letargo, y por eso muchos están dormidos espiritualmente. Por eso Efesios 5:14 y el Señor nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy vemos una iglesia muy activa en cuanto a correr detrás de las tradiciones, de las cosas del mundo, pero muy negligente en cuanto a las cosas espirituales, a las cosas eternas, que son las verdaderamente importantes. La iglesia de hoy, hermanos queridos, estamos a mediados de diciembre 2024, hoy es 24 de diciembre, un día como cualquiera. La iglesia de hoy ha perdido su pasión por los perdidos. Ya el ayuno, la oración, las vigilias, la intercesión, el estudio de las escrituras, serios y responsables, no son bienvenidos en el estilo de vida de la iglesia actual. Todo es espectáculos, shows, diversiones, entretenimiento y celebración. Esto está representado en la parábola de las 5 vírgenes, fatuas, necias, negligentes, que son y representan los cristianos que tienen la lámpara seca del aceite del Espíritu Santo, pero muy llenas de vanidades, de televisión, de redes sociales, de internet, de pecados ocultos, de adulterios, de fornicación, de pornografía y de toda clase de inmoralidad sexual y de toda suerte de corrupción del alma y del espíritu. De estas cosas no se habla hoy en los altares ni en los programas de radio y televisión cristianos. Son muy pocos los que se atreven a perder rating y hasta a perder gente de las congregaciones, porque los ministros asalariados, que no les importa si el lobo devora las ovejas porque no son propias, no son de ellos, pero hay una gran multitud de ministros llamados por Dios que no son asalariados, son llamados y que son responsables por la grey que Dios entregó en sus manos. Y sé que es hermoso tener personas que llenen los templos, pero eso no se puede tener a costa del silencio, de la complacencia con el pecado. No nos pueden tapar la boca, que debe hablar la verdad de Dios, con un cheque de fin de quincena. La verdad dicha por el Espíritu Santo a través de sus ministros no tiene precio, porque la verdad hace libre a las gentes. Eso lo entendió Juan Bautista. Por eso se enfrentó a Herodes y reprendió el pecado de fornicación y de adulterio que había cometido con Herodías. Eso lo entendió Elías, el profeta. Por eso se enfrentó a Acab y a Jezabel y a los 850 profetas del diablo que trajo Jezabel a Israel.
Otra cosa que veo muy importante en esta parábola, amados hermanos, es que las 5 vírgenes negligentes salieron a comprar aceite al pueblo, es decir, que dejaron lo más importante para última hora y ya para cuando regresaron el esposo, el novio y sus 5 vírgenes prudentes ya no estaban, se habían ido y se habían ido a las bodas y las puertas se habían cerrado. El aceite en este caso representa la llenura del Espíritu Santo. No hay lugar en donde tú puedas irlo a comprar. Tampoco nadie te lo puede vender y menos transferir como si se tratara de un giro automático del banco. Las lámparas se llenan en las noches de vigilia, de lágrimas por un mundo perdido, en los días de ayuno y oración, en secreto, en silencio, en la lectura seria, disciplinada y respetuosa de la palabra de Dios. Muchos fatuos andan llevando su lámpara llena de apostasía, de herejía y de un mensaje que hace ver que la iglesia y el mundo son hermanas gemelas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el bien y el mal. He tenido que enfrentar peligros de todo tipo en estos casi 40 años predicando la palabra del Señor por el mundo. Dios me ha librado y no tengo miedo a morir asesinado en cualquier lugar y en cualquier momento, porque ya estoy listo. Para mí el morir es ganancia. A mí lo que me aterra es cuando veo a Satanás vestido de ministro de Jesucristo. Tiemblo cuando veo al diablo con una credencial de misionero, cuando veo al diablo disfrazado de profeta, engañando a los negligentes que se les secó la lámpara, que son adictos a que le estén profetizando todo el tiempo, dividiendo iglesias. Eso sí me aterra a mí. Bendito sea el Señor. Otra cosa que veo en esta parábola es que las vírgenes negligentes pidieron aceite prestado a las vírgenes prudentes. El Evangelio está basado en una vida y una relación personal con el Señor. Eso nadie te lo puede prestar. La llenura del Espíritu Santo nadie te la puede ni prestar ni vender. Hay cosas que nadie más puede hacer por nosotros. Hay batallas que nadie más puede librar por nosotros, sino nosotros mismos. Yo creo que el Señor nos dice hoy, basta ya de esa iglesia durmiente, negligente e indiferente a las cosas del Espíritu. Cada quien es responsable delante de Dios por su propia vida espiritual. Finalmente, estas 5 vírgenes fatuas, oiga bien, estas 5 vírgenes fatuas se quedaron fuera luego que el novio vino. Ellas no eran sordas porque ellas oyeron que el novio venía. Yo particularmente, junto a multitudes de hombres y mujeres que predican desde que Dios me llamó a predicar su palabra, ese es el mensaje que he llevado. Cristo viene, el fin se acerca, el rapto está a la puerta, preparaos, porque el rapto está a la puerta. Nadie tiene excusa si se queda en el rapto, porque habemos una multitud de pregoneros anunciando la venida del Señor por su iglesia. Obviamente que muchos quieren oír otro mensaje, menos desafiante, menos comprometedor, que no los haga odiosos a un mundo que siempre se ha rebelado contra Dios y su palabra. No quieren alborotar avisperos. Hay gente que quiere vivir su propio evangelio a su manera, que nadie los importune, que nadie los moleste, porque están bien con ese estilo de vida que llevan, como el de las 5 vírgenes necias, fatuas, imprudentes. Las vírgenes que se quedaron dijeron al novio, que ya estaba detrás de la puerta porque la puerta se había cerrado,
Versículo 11 dice, Señor, Señor, ábrenos. Y el versículo 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Este clamor de desesperación de las circunvírgenes necias es el mismo clamor de los hombres que despreciaron las advertencias de Dios a través de Noé, de que venía un diluvio universal. Pero para esa generación antediluviana, el mensaje de Noé no era prioridad, no era importante. No era más importante que el estilo de vida que ellos estaban llevando. Cómo vivían ellos, según Mateo 24:38, que dijo Jesús, que vivían era comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Esta es una alerta para la iglesia, para todo cristiano que anda viviendo un evangelio tibio, indiferente, deportivo. El Señor nos da una advertencia a todos nosotros en el versículo 13, que es donde Él finaliza la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El que Dios nos haya ocultado el día y la hora de su venida por la iglesia es suficiente razón y motivo para estar velando en todo tiempo. En su soberanía, Dios decidió que la manera de decir que amamos al novio, es decir, a su hijo, es esperándolo con deseo, con amor, con santidad y con temor y temblor. Dios promete la corona de justicia a todos los que esperan al Señor y aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo te pregunto, ¿a quién y qué esperas tú? Si esperas a Cristo, entonces levántate, límpiate, purifícate, ponte a cuenta con Dios y llena tu lámpara, porque ya se oyen los pasos del Señor viniendo por su iglesia. Ya los ángeles se preparan para sonar las trompetas. Y me despido de ustedes con esta voz de alerta de Dios en Proverbios 6:4-6, que dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. El cazador es el diablo, que ha tendido el lazo a través del mundo y de cosas que entretienen. Y como ave de la mano del que arma lazos. Versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia en el día de hoy. Está alerta porque el rapto de la iglesia está a la puerta. Revisa tus vestiduras, que en todo tiempo sean blancas, que tengas siempre ungüento sobre tu cabeza. Revisa tu lámpara, ve el depósito de tu lámpara y ocúpate de llenarla y tener abundante aceite, porque el Señor está a la puerta. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.